Vamos a hablar un poquito ahora sobre Rabbi Yaakov Galinsky, Zeja Salih Brajá, cosas sobre él que nos va a contar un nieto, nos va a hablar de su abuelo. Y un nieto que estuvo muy cerca de él cuando era pequeño y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la fe, con la fe que tenía a pesar de que le pasaron cosas. Ya vamos a ver las cosas que le pasaron. En toda oportunidad, el abuelo, él repetía con su palabra y con su corazón cosas de fe y siempre estaba alegre en cualquier situación que Akadosh Baruj Hu hiciera lo que hiciera con él. Siempre agradecía por lo que nos dio, por lo que le dio a Hashem, sin quejarse por lo que falta, por lo que no hay. Él agradecía por lo que hay, sin vamos a decir, sin quejarse por lo que no hay. Podemos decir hay y no hay, y que una persona esté contenta con lo que hay, y que la persona puede de repente también estar triste por lo que no hay, pero nunca se escuchaba de él una tristeza por lo que no hay, siempre estaba contento con lo que sí hay. Y cuando le preguntábamos a él cómo es posible que esté tan alegre, ¿por qué? ¿Por qué le preguntaban cómo es posible que esté tan alegre? Él había perdido toda la familia en el Holocausto y tuvo sufrimientos terribles. Después de pasar, de estar en Alemania y Rusia durante la guerra, después de eso fue exiliado a Siberia. Sabemos que en Siberia, los que iban presos a Siberia, que los hacían trabajar trabajos forzados, a temperaturas que a veces llegaban hasta los 50 grados bajo cero, sin darles de comer, y más, bueno, que le decían, esta puerta tiene solamente entrada, de aquí nadie sale vivo, así le decían cuando llegaban, y Baruch Hashem, por milagro, él sí salió vivo. Después de todo eso, fue un sobreviviente de la guerra al que le faltaba todo, y anduvo de lugar en lugar, y también cuando llegó a la tierra de Israel, también no tenía absolutamente nada, y se veía como que la cualidad de la justicia pegaba fuerte sobre él. Y con todo eso, él estaba alegre. ¿Cómo puede ser? El abuelo, cuando le preguntaban esto, se reía. Una risa conocida que él tenía. Él siempre se lo veía riendo. Yo tuve el mérito de conocerlo, Baruch Hashem. Y él decía, a los que le contestaba, a los que le preguntaban, le decía así: mírenme ustedes a mí. ¿Yo soy chiquito o soy alto? Así preguntaba. Soy chiquito. Él era muy bajito. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a poner delante nuestro un vaso. Vamos a poner un vaso que está lleno hasta la mitad. La otra mitad, por supuesto, vacío. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está lleno y dónde está vacío? ¿Arriba o abajo? Por supuesto, abajo está lleno y arriba, la mitad de arriba está vacía. Y está muy claro que el agua va a caer a la parte de abajo y la parte de arriba se va a ver vacía. Las personas acostumbran a mirar el vaso y ellos ven primero la mitad que está vacía y después piensan un poco y pueden ver la mitad que está llena. Pero yo, como soy chiquitito, soy peticito, entonces, ¿qué pasa? Como soy petizo, soy chiquito, cuando yo miro el vaso,
lo primero que veo es la parte llena, porque es la parte de abajo. Yo no llego hasta la parte de arriba del vaso. Veo la parte llena y por eso siempre voy a estar alegre y satisfecho de toda la vida. Esto no solamente que lo repetía siempre, sino que esto marcaba el camino por el cual él se conducía siempre riéndose sobre sí mismo y también mirando los sufrimientos de la vida, los sufrimientos que él tenía, mirándolos de una forma positiva. Y en verdad, que siempre miraba las cosas del lado, vamos a ver, siempre encontraba el lado bueno para las cosas. Esto es algo tan importante, que encontrara siempre el lado bueno a las cosas. Porque él decía siempre que siempre había que mirar la mitad del vaso lleno. Cuentan que sucedió una tragedia. No cuentan. Le contaron a él que hubo una tragedia en una oportunidad con 2 helicópteros en una de las guerras contra el Líbano, si no me equivoco. 2 helicópteros chocaron en el aire y muchos soldados murieron ahí. Fue una tragedia terrible y que todo eso pasó cerca de un kibutz en el norte de Israel, cerca del límite con el Líbano, y ahí murieron 73 soldados jóvenes. Y bueno, por supuesto, fue una tragedia muy grande. Uno de los alumnos decidió fortalecerse sobre el abuelo y encontró la oportunidad y le dijo a él: a ver, ¿qué va a decir ahora el rabino? ¿También va a decir que acá hay mitad de vaso vacío y mitad de vaso lleno? En este caso también va a decir así. Pero el abuelo no necesitaba ni siquiera pensar qué iba a contestar para encontrar el lado positivo. Le dijo: esta tragedia sucedió a una distancia muy corta del límite con el Líbano. Y yo quiero que tú te imagines qué hubiera pasado si estos 2 helicópteros hubieran chocado sobre el Líbano y hubieran caído en territorio libanés. ¿Qué hubiera pasado con los cuerpos de los soldados? Con seguridad que si esto caía en territorio libanés, cerca de algún poblado árabe, que seguramente que toda la gente del poblado hubiera corrido para apropiarse de los cuerpos. Y ¿qué es mejor? Esto hubiera sido una tragedia, hubieran pedido recompensas, hubieran pedido cambio de prisioneros, quién sabe todas las cosas que hubieran pedido. ¿Para qué? Para que nos entreguen los cuerpos de los soldados. Quién sabe si iban a entregar los cuerpos de los soldados como se debía. O sea, si lo hubieran entregado en condiciones, o si hubieran hecho alguna cosa no buena con todos los cuerpos. Por eso, seguro que había un lado positivo. Seguro que había algo positivo en eso también. En esta época del año, cuando nosotros nos ocupamos del tema del destierro y de la tristeza por la destrucción del Bet HaMikdash, cuenta acá el nieto de Rav Yaakov Galinsky algo que escuchó del abuelo, una cosa muy fuerte que aparece en la Gemara,
en el Tratado de Nedarim, donde ahí le preguntaron por qué se quedó la tierra abandonada. Es decir, ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Sí. ¿Cuál fue el motivo? Después de la destrucción preguntaron y nadie sabía qué contestar. No los sabios, inclusive los profetas no sabían hasta que vino Akadosh Baruj Hu con todo su honor, él en persona, y contestó a la pregunta y dijo, porque abandonaron mi Torah. La Torah que yo le di a ustedes, la Torah que puse delante de ustedes, la abandonaron. Y ahí dijo Rabbi Yehuda, en nombre de Rab, que no decían la bendición inicial de la Torah. Así dijo, así se la quemará. A ver, ¿qué podemos preguntar a esto? ¿A alguien se le ocurre qué podemos preguntar? Es una pregunta muy fuerte esto. ¿A alguien se le ocurre qué? Yo estoy escuchando, quiero escuchar, a ver qué. ¿A nadie se le ocurre qué preguntar? ¿A nadie se le ocurre ninguna pregunta? Bueno, vamos a contestar. Vamos a contestar. Vamos a decir cuál es la pregunta. Es una pregunta conocida. ¿Por qué? La Gemara dice en forma explícita por qué fue destruido el primer Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque Israel pecó en idolatría, en relaciones prohibidas y en derramamiento de sangre. Pasaron por 3 pecados fuertísimos y por eso se destruyó el Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué pregunta es por qué quedó la tierra desolada? Ya entendemos perfectamente por qué la tierra quedó desolada. Quedó desolada, ¿por qué? Por los 3 pecados estos. ¿Acaso esto no alcanza para destruir el Bet HaMikdash? Y no solamente eso, sino que la Gemara de repente contesta una respuesta muy extraña, que nadie sabía contestar por qué se destruyó el Bet HaMikdash, y que ni los profetas ni los sabios, y que tuvo que venir a Akadosh Baruj Hu él mismo a decir que nosotros abandonamos su Torah. Y esto es una diferencia muy grande a las dos palabras de nuestros sabios. Hay una diferencia muy grande en decir que el Bet HaMikdash se destruyó. ¿Por qué? Porque abandonamos la Torah, porque no dijimos la primera bendición de la Torah, a decir que el Bet HaMikdash se destruyó por estos 3 pecados terribles. La diferencia es cielo y tierra. ¿Qué vamos a decir? En un lugar está escrito que todo el pueblo eran personas malvadas, porque hacían estos pecados. Y en otro lugar nosotros decimos que ellos eran estudiosos de la Torá, eran sabios, estudiaban mucha Torá, todo estaba muy bien, pero había un problema con la bendición de la Torá. Y que por eso este castigo tan grande, por no bendecir a la Torá como corresponde. Este fue el motivo de semejante castigo. Eran todos estudiosos, todos cumplían misvot, no había pecados, lo único que la bendición de la Torá no la decían. Bien, entonces, ¿cómo vamos a contestar esto? Podemos decir que por no bendecir a la Torá se haya destruido una casa de tanta santidad y haya muerto tanta gente y otra gente haya quedado prisionera y otra gente haya tenido que escapar al destierro y que perdieron todas sus posesiones, perdieron todas sus familias. Todo esto no se entiende. La respuesta
¿Qué decía Rav Yaakov Galinsky sobre esto? Le respondía con un ejemplo. Él contó, y lo contaba con mucha amplitud el ejemplo. Vamos a tratar de no cansarnos con el ejemplo. Cuenta sobre un rey muy grande, muy fuerte, que él tenía en su reino Sheitalo Memlaja Gedola Bekulam Roadu Be Hadrumi Panab. Él tenía un reino muy grande, era un rey muy poderoso y todos temblaban al verlo, a este rey. Tenían un temor muy grande, pero el rey era un rey muy bueno, tenía muy buen corazón y siempre él buscaba la forma de hacer el bien con su gente, de darles, invertía todos sus pensamientos y todas sus acciones para hacer lo mejor para todos los habitantes de su reino. Y toda la gente estaba continuamente con una presión, porque a pesar de que el rey era muy bueno, pero todos buscaban la forma de portarse lo mejor posible, porque el rey era muy poderoso, pero con todo eso el rey los trataba bien. Entonces ellos querían corresponder con el rey y tratar de comportarse de la mejor manera, aunque a veces esto provocaba algo sobre ellos mismos que... perdón. No, cambié de hoja y no seguí bien. Dijimos que el rey invertía mucho para darle al pueblo lo mejor, se preocupaba por darle al pueblo lo mejor, y esto le provocaba a él una situación de estrés, vamos a decir, ya que está esa palabra tan de moda, un estrés porque trabajaba mucho, todo el tiempo para hacer lo mejor para su pueblo, para su reino. Y todo esto provocaba a veces un deterioro en su salud. Se aconsejó con los médicos. Los médicos le dijeron que lo mejor para él iba a ser que contrate una persona que toque música. La música le va a hacer descender la presión, lo va a tranquilizar. Cada vez que él se sienta presionado, cada vez que se sienta muy estremecido, vamos a decir, no sé cuál es la palabra exacta, que sienta mucha presión sobre sí mismo por todo el trabajo que tiene con su reino, que venga este hombre que toque un violín, y que la música del violín lo calme. Buscaron y encontraron un violinista muy bueno, el mejor de todo el reino, y en efecto, él llegaba con su violín al palacio del rey y con el violín en su mano, y cuando empezaba a tocar, el rostro del rey cambiaba. Toda la presión se le iba, el médico había acertado en su diagnóstico, se sentía mucho mejor y podía seguir trabajando. Su espíritu cobraba nueva fuerza. Y de ahí en adelante, el violinista este se transformó en un residente en el palacio. Ya le hicieron una habitación, le hicieron una casita ahí en el palacio para que todo el día esté junto al rey y en el momento de necesidad toque para él. Bien. Por supuesto que tenía un salario muy bueno, porque hacía un trabajo excelente y el rey estaba súper feliz. Y fue un día que este violinista pecó. Hizo un pecado muy grande contra la ley del reino y ahora había que castigarlo. Pero el rey, él sospechaba de que no podía vivir sin este violinista y por eso él le dio un perdón, le hizo un perdón al violinista para que
siga tocando para él. ¿Cómo se dice? Cuando se perdona. Bueno, no me sale ahora la palabra. Lo perdono, vamos a decir lo perdono. El violinista sintió que el rey dependía de él en forma especial. O sea que había como una dependencia del rey. Y entonces él de a poco empezó a aprovechar la oportunidad y algún robo por aquí, algún daño por allá, empezó a pecar cada vez más y más. Y entonces venían delante del rey, venían los ministros o venían los guardias y le contaban sobre los pecados que había hecho esta persona y que había que castigarlo. No se podía, pero el rey siempre alivianaba. Él no podía desprenderse de este violinista. Una vez el pecado del violinista fue terrible a tal punto que había que castigarlo con la muerte. Y ahora vinieron los ministros, todos los ministros vinieron al rey y le dijeron que es imposible seguir así. No se puede seguir ignorando todo lo que está haciendo este hombre y permitiéndole que siga. Hace falta juzgarlo de muerte y ejecutar la condena. No hay alternativa y el rey, que se busque otro violinista. No hay alternativa. ¿Qué hicieron? El rey escuchó y entendió que sí, que ellos tenían razón. Ahora él era el rey y todas las leyes había que respetarlas. No podía faltar a la ley. Entonces, pero él no podía seguir no podía evitar dar este castigo, pero por cuanto que él todavía sentía agradable a sus oídos la música, ¿cómo iba a ser? Bueno, hay que matarlo, buscaré otro violinista. ¿Y qué? El rey le dijo, déjeme a mí aquí el papel donde hay que firmar el decreto y yo lo voy a firmar lo más pronto posible. Así le dijo el rey a los consejeros, a los ministros. Y bueno, se fueron todos los consejeros, los ministros. El rey tomó en su mano el papel, tomó en su mano un lápiz para firmar, y cuando va a firmar el decreto, no pudo. La mano le temblaba. Tenía miedo de lo que podía pasar. Él dejó el papel, lo dejó a un costado y pensó. Dijo, voy a firmar mañana. Hoy no puedo. Pero también mañana, cada vez que agarraba el papel, el lápiz, y así cada día siempre le temblaba la mano cada vez que quería firmar. Y finalmente, ¿qué hizo? En un momento de debilidad, agarró el pergamino que tenía que firmar y lo rompió en pedacitos. El violinista, él sabía todo lo que estaba pasando y él, pero de todas maneras, estaba esperando con mucho miedo. Tenía miedo de algo que vaya a pasar, porque en algún momento el rey podía firmar el papel y ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer cuando el rey firme el papel? ¿Quién lo salva ahora? Nadie lo va a salvar. Pero él estaba contento ahora que por lo menos el rey no podía firmar. Y mientras tanto, seguía adelante. Pero tenía el temor de que en algún momento el rey se le escape y que quién sabe lo que le va a pasar.
momento que no me aparece la hoja. No me quiere aparecer la hoja donde está todo escrito. Bueno, parece que no va a aparecer. Bueno, entonces les sigo contando. ¿Qué pasó un día? Este hombre tuvo un accidente. Se cayó, se resbaló en la nieve y cayó y se golpeó los dedos, se golpeó la mano. Un accidente terrible que tuvo. Y no podía tocar. Los médicos empezaron a tratarlo y vieron que no había lo que hacer, que no había cómo, o sea, el peligro de vida no tenía, pero la mano le quedó inutilizada y ahora ya no podía tocar más el instrumento. Ya no podía más. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que no podía tocar más. Vinieron los ministros y le trajeron nuevamente al rey el papel para firmar. Y ahora, cuando le traen el papel, el rey firmó. ¿Por qué? Porque ya se había acostumbrado. Hacía tiempo que este hombre no tocaba para él, y ya la música se había perdido de su memoria. Entonces no había lo que hacer. Bueno, el hombre antes de que se ejecute la sentencia, él pidió hablar con el rey y le dijo: señor rey, ¿usted recuerda todo lo que yo hice por usted? Cómo mi música le pudo salvar, le pudo ayudar para que no tenga problemas de salud. Todo lo que yo hice por usted lo sabe. Y el rey le dijo: sí, yo lo sé, pero también sé todo lo que has hecho, porque en su momento, cuando tu música llegaba siempre a mis oídos, yo estaba, la música me hacía olvidar todo, pero ahora, cuando la música ya no llega, ahora yo ya no me acuerdo, ahora ya esto no está en mi memoria. Tú has pecado muy fuerte, y los pecados tan fuertes que has cometido, todo esto me hace olvidar todo lo bueno que tú me diste. Como dijimos, el rey lo miró a este hombre que le estaba suplicando, le decía que qué culpa tenía él, que se haya caído, se haya resbalado en la nieve, que se le hayan roto los dedos. No es que él no quiere tocar para él. El rey le dijo: tú eres un violinista muy tonto. Así le dijo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo teníamos que haberte sacado a la muerte, te teníamos que haber condenado a muerte, porque las cosas que hiciste, los daños que provocaste, son terribles. Y muchos daños ya merecían que seas castigado con la muerte. Pero yo no podía, no estaba dispuesto a firmar los decretos. ¿Por qué? Porque estaba presente en mí siempre la música de tu violín. Una música que yo amaba y que me daba vida y alegría. Ahora que tú no puedes tocar, yo no estoy influenciado por tu música. Y ahora yo estoy libre. No hay nada que me prive a mí a hacer justicia. Y por eso la ley es digna de cumplir. El castigo de muerte te corresponde. Y tenías que haber dejado de pecar, pero seguiste con tus pecados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejemplo encierra la respuesta a la pregunta. Así decía
Rabbi Yaakov Galinsky. ¿Por qué fue abandonada la tierra? En verdad, la tierra el Bet HaMikdash fue destruido porque los hijos de Israel, ellos en esos días cometieron idolatría, tenían relaciones prohibidas, había derramamiento de sangre. Esos pecados son muy graves, y son pecados suficientes como para que se destruya el Bet HaMikdash y que el pueblo sea desterrado entre todos los pueblos. Pero Akadosh Baruj Hu no estaba dispuesto a firmar el decreto de la destrucción del Bet HaMikdash y del destierro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se ocupaban de la Torá. Ellos estudiaban Torá. Y esta Torá era como una música, como la música del violinista para los, entre comillas, para los oídos de Hashem. Esto era como una satisfacción tan grande. Y Akadosh Baruj Hu decidió darle al pueblo de Israel el perdón. ¿Por qué? Una y otra vez les daba el perdón. ¿Por qué? Porque ocuparse de la Torá, acercarse a Hashem de esta forma tan dulce como lo hacían, esto le traía alegría. Y ellos estudiaban Torá, se alegraban, bendecían, sabían el valor que tenía la Torá, sabían el valor de una bendición de la Torá. Y por eso la Torá les dio la posibilidad de seguir durante muchos años con el Bet HaMikdash en pie. Por eso cuando se destruyó el Bet HaMikdash, ellos no supieron, los sabios no supieron por qué. No supieron por qué pasó esto. Ni ellos, ni siquiera los profetas. ¿Por qué? Todo este tiempo seguían con estos pecados. Los pecados de idolatría, derramamiento de sangre y relaciones prohibidas no eran nuevos. Esto ya venía de hace muchos años venían con esto. Y todo el tiempo no se destruyó el Bet HaMikdash. Entonces, ¿por qué se destruyó ahora? Ellos no entendían. ¿Por qué la tierra fue abandonada? No sabían. ¿Qué pasó ahora? Que sí se destruyó el Bet HaMikdash. Por eso Akadosh Baruj Hu tuvo que contestar: señores, esto es porque ustedes no cantan conmigo como cantaban hasta ahora. Parece que al violinista se le rompieron los dedos. O vamos a decir que a los estudiantes de Torá les falta la alegría que tenían antes. Ahora no estudian con la misma alegría, no valoran lo que es la Torá. Como si fuera que, por eso está dicho en forma metafórica, que no bendicen la Torá. La bendición de la Torá seguro que la decían, pero no bendecir la Torá quiere decir no valorar lo que es la Torá. Y entonces ahora sí, Hashem puede firmar el decreto, que antes no podía firmar. Cuando nosotros le cantábamos a Hashem con la Torá, con el estudio de la Torá, y Hashem tenía la satisfacción de escuchar cómo nosotros estudiábamos Torá, Hashem no podía firmar el decreto sobre estos 3 pecados tan grandes y decir que estos pecados eran tan fuertes que merecíamos la destrucción del Bet HaMikdash. La merecíamos, pero el estudio de la Torá ocultaba eso. No permitía que esto se pudiera ver. No podía Hashem firmar el decreto. En el momento que dejaron de estudiar con esa dulzura, como se estudiaba antes, entonces ahí fue cuando se perdió la tierra. Y Rabbi Yaakov Galinsky agregó algo más a esto, un punto más. ¿Qué dijo? Que no dijeron la primera bendición. Esta era una cosa muy delgada, vamos a decir. No era algo que fuera tan
tanto que la gente lo pueda entender. El hecho de ellos seguían estudiaban Torah, de todos modos estudiaban Torah, pero no la valoraban tanto. Entonces, por eso fue que ni los profetas ni los sabios pudieron entender por qué se destruyó el Bet HaMikdash, por qué fueron desterrados y por qué la tierra quedó abandonada. ¿Por qué? Porque estudiaban. Pero había una pequeña diferencia. Esta diferencia, este pequeño cambio, pero tan pequeño, tan liviano, esto es lo que provocó la destrucción de la tierra, y por eso hizo falta que venga Hashem para traer la verdadera causa.